Bien, ahí estamos. Intentaba comentarles recién que el tema de neurorespiración a veces resulta un poco controversial con respecto al uso de la neurociencia. Para poder justificar el uso de la neurociencia y cómo lo aplicamos con respecto a la respiración, es que voy a hacer una pequeña introducción para poder mostrar de dónde sale esto de neurociencia, porque por el uso de los pares craneales. Vamos a empezar a hablar de los pares craneales. Los pares craneales son los nervios que tenemos, que salen o surgen, nacen desde el cerebro, que nos permiten realizar nuestro día a día de manera cómoda y eficiente, ya que llevan información o parte de esta información de nuestros sentidos al cerebro y del cerebro a nuestros músculos y vísceras. Entonces, hablamos de todo un sistema nervioso a través del cual se empiezan a desarrollar algunas funciones a partir de la estimulación del cerebro, de este sistema nervioso y la estimulación de un montón de funciones que surgen a partir de las conexiones cerebrales. Los que los hace únicos y especiales a estos pares craneales es que salen de la parte inferior del encéfalo, atraviesan unos orificios situados en la base del cráneo y así es como van llegando a sus destinos, distintos destinos que tienen según la función que van a cumplir. Se dirigen hacia zonas de la cabeza, se prolongan hacia el cuello, el tórax y el abdomen, que es el nervio vago, que va a ser de alguna manera nuestro protagonista de la presentación de hoy. Pero como quiero darles un marco teórico y que se sepa de dónde surge todo esto y por qué primero necesito hacerles esta introducción, les voy a contar que los pares craneales son 12 pares, ¿sí? Están distribuidos de a pares y constituyen la parte del sistema nervioso periférico, en donde se relaciona el encéfalo con las estructuras craneales cervicales en sentido aferente, es decir, de toda la información que me llega desde afuera, y sensitivo y sensorial, o sea, que tiene relación con los sentidos y con las sensaciones, y también eferente, motora y vegetativa, en relación a las respuestas que salen de esos estímulos que vinieron desde afuera y las respuestas que salen de la manera en que se expresan esos estímulos ya como respuestas. 12, como habíamos dicho que son de a pares, podemos agregar que 12 pertenecen al al hemisferio izquierdo, y sus semejantes se encuentran de forma simétrica en el hemisferio derecho. Funcionan como si fuesen gemelos porque hacen prácticamente lo mismo, nada más que uno hacia un lado del cuerpo y el otro hacia el otro lado. Y se clasifican o agrupan según dos criterios. Uno de los criterios es el lugar desde el que parten y el otro es por la función que cumplen. Y eso es lo que lleva a esta clasificación de estos 12 pares craneales. Los pares craneales o nervios craneales, según su origen, salen por encima del tronco encefálico y son el par 1 y 2. Los que salen desde el mesencéfalo son el par 3 y 4. Salen desde el puente troncoencefálico o puente de Barolio los pares 5, 6, 7 y 8. Y a partir del bulbo raquídeo, los pares 9, 10, 11 y 12. Esto es como para tener un panorama general y global de lo que es la anatomía, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta que esto es una generalidad para situarnos en lo que me voy a adentrar un poquito más en la presentación. Pero también tenemos la clasificación según la funcionalidad, porque tenemos aquellos que son de función sensitiva, que está formada por los pares 1, 2 y 8. Asociados con la movilidad ocular y los párpados están los pares 3,
4 y 6. En relación con la actividad de los músculos de la parte del cuello y la lengua, los pares 11 y 12, que son, por ejemplo, el que me está permitiendo en este momento darles esta charla, porque es el que funciona con el habla. Considerados con función mixta, es decir, que tienen función sensitiva y función motora, están los pares 5, 7, 9 y 10. Y como fibras de función parasimpática están los pares 3, 7, 9 y 10. Todo esto seguimos hablando de un marco teórico para saber de dónde sale todo esto. Para terminar de asociar esta relación con lo que vamos a ver un poco más adelante, voy a simplemente nombrarlos como para que quede el contexto más armado. El par número 1 corresponde al nervio olfatorio, el par número 2 al óptico, el 3 es el oculomotor, el 4 el troclear o patético, el 5 corresponde al nervio trigémino, el 6 al abducens, el 7 al nervio facial, el 8 al vestíbulo coclear, el 9 corresponde al nervio glosofaringio, el 10 corresponde al nervio vago, que es el protagonista de esta presentación, el 11 el nervio accesorio y el 12 el nervio hipogloso. Entonces, habiendo hecho esta pequeña introducción para saber de dónde sale, cuál es la anatomía que comprende o que reúne a esta estructura nerviosa desde el cerebro a través de las raíces nerviosas y todo eso, voy a empezar con nuestro protagonista, que es el nervio vago, que corresponde, como les acabo de decir, al par craneal número 10. También es conocido como neumogástrico, pero como es una palabra un poco más difícil, un poco más sofisticada y bastante más larga, generalmente nos referimos a él simplemente como nervio vago. Nace en el bulbo raquídeo e inerva faringe, esófago, laringe, tráquea, bronquios, corazón, estómago e hígado. Y también llegan algunas fibras un poco más pequeñas y a veces menos importantes hasta los intestinos. Pero esto ya nos da un panorama global de por qué es tan importante el nervio vago. Al igual que el glosofaringio, que es el que habíamos nombrado como par número 9, influye en la acción de tragar y transmite señales al sistema nervioso autónomo, pudiendo controlar los niveles de estrés. Y acá tenemos la primera clave de por qué es tan importante este nervio vago. Porque estimular este nervio vago nos va a permitir controlar los niveles de estrés. Un momentito que se me volvió loca la presentación. Ahí vamos. Este nervio vago lleva órdenes a los músculos faringios y laringios. Envía fibras nerviosas del sistema simpático a las vísceras abdominales y recibe información gustativa desde la epiglotis. Lo que vamos viendo hasta ahora también va a ser un recorrido de todo lo que hace este nervio vago para centrarnos específicamente en la función que nos va a generar el estímulo del nervio vago para poder regular estas situaciones de estrés, que es lo que quiero transmitirles en esta presentación. Decíamos que el nervio vago es el 10º de los pares de los nervios craneales, a menudo llamado el nervio de la compasión, porque cuando logramos activar este nervio es el momento en el que sentimos esas ondas calurosas, que algo nos conmueve, esa sensación en el pecho que nos da ternura, que a veces lo manifestamos de esa manera. Es porque de alguna manera algo que se ha producido en nuestro entorno nos lleva a sentir esa sensación de compasión, de conmoción, de conmovernos. En el año 1921,
el fisiólogo alemán Otto Lewy descubrió que la estimulación del nervio vago causaba una reducción en la frecuencia cardíaca. De esa manera es como pudieron descubrir o darse cuenta que estimular el nervio vago generaba este descenso o este control del estrés. Mediante esta sustancia, esta disminución de la frecuencia cardíaca se producía mediante la liberación de una sustancia que él llamó Vagusstoff, que en alemán significa sustancia vaga. Más tarde fue identificada esta sustancia vaga, fue nombrada como acetilcolina y se convirtió en el primer neurotransmisor identificado por los científicos. Vagusstoff, o la sustancia vaga, está constituido por un conjunto de nervios que se originan en la parte superior de la médula espinal y es literalmente un tranquilizante natural que nos podemos autoadministrar. Por eso me resulta tan importante poder transmitir esto y dar a conocer a todos que cada uno puede generarse un autocontrol y autogestionar el control del estrés simplemente tomando respiraciones profundas con exhalaciones largas. Pero vamos a ahondar un poquito más en el tema antes de empezar a enseñarles sobre la técnica respiratoria específica que va a generar esta acción de estímulo del nervio vago para que se produzca el tranquilizante natural. La palabra vago en latín significa errante. Este nervio es conocido como el nervio errante por sus ramas que divergen en dos tallos gruesos arraigados en el cerebelo y en el tronco cerebral que vagan hacia las vísceras más bajas del abdomen, tocando el corazón, la mayoría de los órganos más importantes que se encuentran en todo el trayecto por el que recorre el nervio vago. El nervio vago está constantemente enviando información sensorial sobre el estado de los órganos al cerebro. Es decir, todo lo que está pasando en nuestra cavidad abdominal y en nuestro tórax, o sea, todos los órganos que tenemos a lo largo del tronco, a la medida que van accionando, los impulsos son llevados hacia el cerebro. Entonces, esa es la vía de comunicación que tiene el cerebro con los órganos. De hecho, entre el 80 y el 90% de las fibras nerviosas del nervio vago se dedican a la comunicación del estado de las vísceras hacia el cerebro. Se cree que el nervio vago actúa, todo esto todavía se está investigando, pero ya han salido algunas conclusiones de algunos estudios que se han realizado. Por eso se estima que el nervio vago actúa en músculos de la cavidad bucal, permitiendo la comunicación, como había dicho hace un momento, pero además también actúa reduciendo la frecuencia cardíaca. Hay ciencia un poco más actual que sugiere que estaría relacionado con receptores para la oxitocina, un neurotransmisor implicado en la confianza y el vínculo maternal. Por eso decimos que es de la compasión. Cuando alguien dice yo confío en mi instinto, podríamos también decir yo confío en mi nervio vago, porque también es el nervio que estimula o acciona o comanda en la situación esta de instinto. Todo lo que hace al instinto cuando uno confía o no confía, o lo que es instintivo, también es debido a la estimulación del nervio vago. Por eso podríamos decir yo confío en mi nervio vago, ya que estos instintos son intuiciones emocionales transferidas al cerebro a través de este nervio vago. Y como en todo circuito de retroalimentación mente-cuerpo, los mensajes también viajan en sentido contrario, o sea, de la mente consciente a través del nervio vago y hacia los órganos para indicarles que estamos en calma o en peligro, y es lo que nos ayuda a preparar el cuerpo para una lucha o para la huida.
es lo que pone alerta, así como nosotros podemos autogestionarnos el descenso del estrés, es justamente por esto, porque está en estado alerta el cuerpo para decirnos que hay algo que está en peligro, algo nos está pasando y nos está generando esta situación de estrés que nos debería permitir luchar o huir para defendernos. Cuando esto no pasa y quedamos acelerados, tenemos que empezar a bajar nuestros decibeles. El nervio vago es el eje central del sistema nervioso parasimpático. Este está orientado a reducir la velocidad y utiliza la acetilcolina para aminorar esta frecuencia cardíaca, para bajar también la presión arterial, para poder ayudar al corazón y a los órganos a calmarse, a sacarnos de esa situación de estrés, porque ya no estamos en peligro, ya no necesitamos ni luchar ni huir. Entonces, como lo asociamos al nervio vago con el control del estrés, decimos que los niveles de hormonas del estrés del cuerpo son regulados por el sistema nervioso autónomo, que tiene dos componentes que están en un equilibrio permanente o se van balanceando entre sí según la situación a la cual exponemos a nuestro cuerpo. Y es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, que están permanentemente interactuando de manera contraria y autorregulándose mutuamente. El sistema nervioso simpático nos ayuda a manejar lo que percibimos como emergencia. Por eso es el responsable de huir o luchar. Y el sistema nervioso parasimpático va a hacer todo lo contrario. Es el que nos va a ayudar a mantener la calma. Y es entonces el que va a promover la relajación, el descanso, el sueño o la somnolencia, desacelera nuestro ritmo cardíaco, disminuye la frecuencia respiratoria, contrae las pupilas, aumenta la producción de saliva, etc. Todo esto nosotros lo podemos estimular a través de la activación del nervio vago. Entonces, acá tenemos una comparativa de lo que hace cada uno de los sistemas, parasimpático y simpático, que ambos pertenecen al sistema nervioso autónomo. Entonces, el parasimpático, que es el responsable de la relajación, nos ayuda a contraer la pupila, estimular la salivación, reduce el latido cardíaco, contrae los bronquios, estimula la actividad digestiva, estimula a la vesícula biliar, contrae la vejiga, relaja el recto. Y como vemos en esta página, en esta placa, el sistema nervioso simpático hace lo contrario. Dilata la pupila, inhibe la salivación, relaja los bronquios, acelera el impulso cardíaco, inhibe la actividad digestiva, estimula la liberación de glucosa por el hígado, aumenta la secreción de adrenalina y norepinefrina por el riñón, relaja la vejiga y contrae el recto. Son justamente acciones contrapuestas. Mientras el sistema nervioso simpático nos prepara para defendernos de cualquier agresión que tengamos y que estemos listos para esta lucha o huida, el sistema parasimpático tiene que hacer lo contrario, porque sabemos que no podemos soportar demasiado tiempo o periodos muy prolongados en estas situaciones de estrés. Entonces, cuando no podemos bajar los decibeles después de que ha pasado el peligro o que ha pasado esta situación de estrés, tenemos que recurrir a algún mecanismo que nos ayude a gestionar este descenso de estrés y poder estimular este sistema parasimpático. De esa manera empezamos a conocer cómo lo hacemos o cómo lo logramos a través de la estimulación del nervio vago. Porque el nervio vago es el que controla al sistema parasimpático, interviniendo en estos procesos de relajación. Si tu cerebro no puede comunicarse con el diafragma, que está comandado por la respiración para poder lograr esta estimulación del nervio vago,
y con eso provocar la liberación de acetilcolina desde el nervio vago, entonces dejaríamos de respirar y podríamos morir. Entonces, todo este proceso es sumamente importante que se produzca de manera correcta y es lo que quiero transmitir. La acetilcolina como responsable es la responsable del aprendizaje y la memoria, pero también es calmante y relajante. Actúa como freno en la inflamación del cuerpo. Al estimular el nervio vago, enviamos acetilcolina a todo el cuerpo y eso es lo que provoca esta relajación y disminuye o apaga estos efectos negativos del estrés. O sea que al estimular el sistema nervioso parasimpático, deja de estar activo el sistema nervioso simpático y eso es lo que nos va a ayudar a poder bajar estos niveles de estrés. El sistema inmunológico también es controlado por el nervio vago. Por eso decimos que es tan importante y es el nervio en realidad más importante que viaja desde el cerebro a los órganos principales, a casi todos, diría yo, de todo el organismo. El cerebro controla el sistema inmune a través de una conexión directa con los nervios como un reflejo inflamatorio. Cuando tenemos altos niveles de estrés, se genera un efecto inflamatorio a lo largo de todo el cuerpo. Entonces, por eso es tan necesario mantener el equilibrio. Si bien es muy bueno y es positivo tener algunas situaciones de estrés, porque como dijimos antes, prepara el cuerpo como un mecanismo de defensa para poder defendernos de cualquier agresión, protegernos, luchar, huir o estar alerta por si algo llegara a pasar. No podemos sostener por largos periodos de tiempo ese estrés porque se activa el sistema de defensa del cuerpo interno que hace que se produzca este reflejo inflamatorio y ahí es donde se empiezan a producir una serie de enfermedades que después salen a la luz en nuestro cuerpo. Por eso se dice que este mecanismo es la forma en que el sistema inmunológico responde a la mente y ahí empezamos a tener relación entre lo que pensamos y lo que le pasa a nuestro cuerpo. Porque cuando nosotros no podemos dejar descansar nuestro cerebro y estamos pensando y estamos, como quien dice, dándonos máquina todo el tiempo, el cuerpo mantiene en una situación de estrés y cuando ese estrés no cede, se activa este mecanismo reflejo y genera algún proceso inflamatorio dentro del cuerpo para que veamos que realmente nos estamos pasando un poco de rosca y así es como el sistema inmune está diciendo a la mente como que hay que parar un poco y bajar los decibeles. Se puede activar este nervio vago a través de la relajación. Mediante esta activación del nervio vago podemos controlar estas células inmunes que acabo de mencionarles, se puede reducir la inflamación e incluso se puede hasta prevenir enfermedades y el envejecimiento. Con la creación de estados cerebrales positivos se logra la activación del nervio vago y eso nos va a ayudar a controlar la inflamación. La inflamación se produce por estos altos niveles de estrés y controlar la inflamación se puede a través de la estimulación del nervio vago. Entonces, podemos controlar hasta la función de nuestros genes por este método. Activar el nervio vago. Al activar el nervio vago, podremos encender los genes que ayudan a controlar la inflamación. La inflamación es uno de los factores centrales que favorecen a la enfermedad y estimulan el envejecimiento. Por eso podemos pensar en algunas personas que conocemos
que vemos que hay gente que a pesar de los años se ven muy jóvenes y hay gente que a pesar de su corta edad parecen mucho más grandes. Esto en gran medida tiene que ver con los niveles de estrés o la poca acción para controlar los niveles de estrés que la persona puede producir o generarse a sí mismo. Sabemos que el nervio vago también actúa en la regeneración celular. Nuestro cuerpo se puede regenerar a cualquier edad. Por eso es que está tan en auge en este último tiempo esta recopilación de las células madres, ¿sí? Porque se descubrió que nuestras células madre, adultas innata, que son las células de nuestra médula ósea, pueden convertirse en cualquier célula del cuerpo. Por eso están congelando células madre, por eso están extrayendo células madre, las congelan, las guardan, porque saben que son el eje central de la regeneración celular de cualquier célula del cuerpo. Pueden transformarse en células de hígado, de intestino, de pulmones, de la piel, en cualquier tipo de células. Como el nervio vago controla estas células madres, ya que están conectadas directamente a él, por eso la activación puede estimular a las células madre a producir nuevas células, reparar y construir o reconstruir tus propios órganos. Así que la relajación, es decir, un estado de calma, de paz y tranquilidad, puede activar nuestro nervio vago y miren todos los beneficios que obtenemos al hacer esto y con un mecanismo tan sencillo como es esto que vamos a ver ahora. Inspirando por nariz, usando respiración abdominal o diafragmática, porque sabemos que algunos tenemos respiración abdominal, otros tenemos respiración diafragmática, entonces en esa parte no cambia nada, cada uno elige la forma en que habitualmente respira. Si estamos acostumbrados a una respiración abdominal, podemos aplicar esta técnica usando respiración abdominal. Y quienes están acostumbrados a realizar una respiración diafragmática, podemos aplicar esta técnica usando una respiración diafragmática. Cuando se realiza este tipo de respiración profunda, se lleva el aire a la parte más baja de la caja torácica. Quienes hacen respiración abdominal van a llevar el aire un poco más abajo a la cavidad abdominal. Y la respiración debe ser lenta y profunda. Y lo que se busca es activar de manera eficiente el diafragma para que su uso sea correcto y sea mucho más eficiente este mecanismo. Pero vamos a ver cuál es el mecanismo de acción, porque no es respirar y ya, es hacer respiraciones lentas y profundas, como lo dijimos, pero en 4 tiempos continuos. Y se marcan 4 tiempos continuos porque a veces en el proceso de aprendizaje, cuando decimos 4 tiempos, la gente hace 4 tiempos entrecortados. No, hacemos 4 tiempos continuos, es decir, inspiro lento y largo, y mientras yo les voy enseñando la técnica, generalmente voy contando 4 tiempos y voy inspirando mientras cuento 1, 2, 3, 4. Puedo hacer apnea de 2 tiempos mucho más corto, a 3 tiempos, 1, 2, 3, y empieza el proceso de exhalación. También larga y continua, pero hacemos un mínimo de 4 tiempos y puedo llevarlo a más tiempo, pueden ser 6, por ejemplo, porque lo que procuramos es hacer una exhalación completa. Cuando hago la exhalación completa, es mucho más eficiente este mecanismo. Pero hay un punto más a tomar en cuenta. No es inspirar, siempre inspiramos por nariz, pero es inspirar lento y largo. Y cuando hacemos la fase de exhalación, vamos a procurar relajar la mandíbula, que no estén comprimidos los dientes. Para poder relajar la mandíbula, la manera más eficiente de realizarlo es separando los labios, separando los dientes entre sí y lanzamos el aire como si estuviésemos echando vaho, como cuando éramos pequeños y jugábamos dentro del auto a empañar el vidrio para poder dibujar sobre él. Esa sería la manera más correcta, o quienes usan anteojos o gafas,
que quieren limpiar esas gafas, entonces le echan vaho o el aliento para humedecer con el vapor del aire del interior de nuestra boca y poder generar esa humedad para poder limpiarlo. Ese es el mecanismo de acción de la exhalación. Y esto es lo que hace que se estimule el nervio vago. Así, tan simple como un proceso o una técnica respiratoria que podemos hacer en el momento que lo necesitemos. No hace falta preparar absolutamente nada, lo podemos hacer de pie, acostados, sentados, desparramados, como sea. No hay una posición ni un momento específico. A mí particularmente me funciona mucho antes de ir a dormir, cuando a veces estoy pasada de rosca porque tengo algunos días intensos, tomarme 3 o 4 respiraciones de ese tipo. Y una cosa más que hace que esto se potencie aún más es inspirar lento y largo, como lo dijimos, y en la fase de exhalación conjuntamente con esta apertura de la boca, echar vaho, soltar como si fuese que desplomo todo mi cuerpo para que se suelten todas las tensiones en mi cuerpo. Las cargo siempre en cuello y en hombros antes de ir a dormir, junto con estas respiraciones para estimular mi nivel de tranquilidad y relajación. Suelto las tensiones del cuello y de los hombros que sé que voy acumulando a lo largo del día y lo hago consciente. Entonces es un proceso que no hace falta tomarse un tiempo de meditación ni nada, a veces pueden bastar con unas cuantas respiraciones y soltar para potenciar esos efectos. La complejidad de los latidos del corazón, que llamamos comúnmente variabilidad de la frecuencia cardíaca, también es comandada por el nervio vago. Por eso es que podemos con estas respiraciones ir regulando esa variabilidad de la frecuencia cardíaca. Pero también sabemos que cuanto más compleja sea la variabilidad de la frecuencia cardíaca, más saludable estaría representado esa gráfica que se dibuja cuando lo vemos en un electrocardiograma. La frecuencia cardíaca menos compleja sabemos que es lo peor con lo que nos podemos encontrar, que es una línea plana, que significa que ese corazón ya no funciona más. Entonces, es fundamental para la salud tener una buena variabilidad de la frecuencia cardíaca y es fundamental poder conocer que estas acciones las podemos regular a través de la estimulación del nervio vago. La activación del nervio vago ayuda a regenerar los órganos y células mediante la activación de las células madres, como vimos hace un rato, aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca, puede aumentar el espesor del cerebro que normalmente se encoge con la edad, porque hay mayor estimulación a nivel del cerebro también. Aumenta la función inmunológica, modulará el sistema nervioso a través de esta gestión del estrés, puede reducir la depresión y el estrés, mejora el rendimiento físico y deportivo porque aumentamos nuestra capacidad respiratoria y todo esto nos lleva, por supuesto, a mejorar la calidad de vida. Se conocen varias maniobras vagales. Yo elegí la que más me gusta y la que más relaciono con mi profesión. Y estas maniobras vagales son distintos procedimientos que permiten estimular el nervio y que practican personas cuyo ritmo cardíaco es demasiado rápido, generalmente sufren por taquicardia o por hipertensión. Estas maniobras vagales les menciono, pero yo les cuento la que yo elegí, que es la técnica que les acabo de mencionar, son aguantar la respiración por un largo rato. Por supuesto sabemos que no podemos aguantar mucho la respiración porque ya tenemos también un reflejo en nuestro cuerpo que nos hace que espontáneamente volvamos a respirar. Colocar un paño húmedo y fresco sobre la cara, presionar sobre los ojos, o sea, hacer una compresión de los globos oculares, no los recomiendo porque es bastante doloroso,
y si lo hacen lo tienen que hacer con mucho cuidado para no producir ningún daño. Beber un vaso de agua fría rápidamente, esto es algo que los deportistas lo pueden haber comprobado porque a veces salen de su entrenamiento súper acalorados y van por un vaso de agua porque además están sedientos y lo beben de golpe y es como que automáticamente se plancharan. Acostarse en una superficie inclinada con la cabeza hacia abajo es lo que conocemos como posición de tren de Lemberg. Además, contraer el abdomen con fuerza, que lo acompañamos generalmente con una apnea, como si fuese que estamos defendiéndonos de un golpe en el estómago. Inspirar profundamente hinchando el vientre está entre una de las mejores formas de estimular el nervio vago porque favorece la oxigenación de la sangre. Todas estas son algunas de las formas en que se puede estimular el nervio vago. Yo elegí la que creo que es la mejor porque es mucho más sencillo, no necesitamos ni un paño húmedo, ni el agua helada, ni hacer presión que puede ser dolorosa, ni nada, simplemente tomarnos unos minutos para respirar a conciencia con una técnica que es muy sencilla y si lo prueban van a descubrir que nos trae muchos beneficios. Una sola cosa es importante: cuando uno está aprendiendo, le está transmitiendo, yo se lo enseño a mis alumnos, cuando le estamos transmitiendo, es común que se generen algunos espacios de apnea un poco más prolongada o que se genere un efecto similar a lo que es la hiperventilación. Entonces, para el aprendizaje yo sugiero hacer 2 a 3 y no más de 4 ciclos respiratorios entre inspiración y exhalación, un descanso para respirar normal, para ver si esta respiración me ha generado alguna tensión en alguna otra parte del cuerpo por la misma acción respiratoria, y volver a hacerlo. De esa manera vamos a evitar el malestar que puede producirse en nuestro cuerpo debido a la acción similar a lo que sería la hiperventilación. Aprender a estimular de forma natural el nervio vago tiene grandes beneficios, ayudando al organismo a relajarse. Además, realizar estas maniobras ayuda a no picar ni comer compulsivamente por culpa del estrés y la ansiedad. Por lo tanto, también me parece que podría ser un tip muy importante para esas personas que por ansiedad están desesperadas comiendo y a veces les cuesta controlar su peso corporal. El Dalai Lama ya dijo en algún momento que el asiento de la compasión es en realidad biológico y necesario para la supervivencia. Tal vez el desarrollo de la compasión y la sabiduría para hacer frente a las condiciones de vida desfavorables es la verdadera clave de la longevidad. Y esto nos explica a veces por qué en la cultura oriental que tienen estas actividades donde usan mucho técnicas respiratorias, se ven siempre más jóvenes, más delgados, más activos y con esa transmisión de calma que a veces nos transmite, lo vemos hasta en su rostro. Pero a nivel científico hay un nuevo lenguaje para comprender el control de las cualidades de la mente sobre el cuerpo a través de los efectos del nervio vago, las células inmunes, las células madre, los telómeros, el ADN y mucho más. Y por eso vamos a recordar que el cuerpo tiene todos los recursos y los sistemas infinitamente adaptables a autorregularse, repararse, regenerarse y prosperar. Y como yo no quiero dejar esto como en la nada, porque me pareció súper importante y me fui a buscar un poco más detalles sobre lo que son los telómeros, he visto que bien, son los extremos, como marca esta imagen, de los cromosomas y protegen la integridad del ADN celular. Yo, aparte, para hacer una pequeña lectura de algo que me pareció súper importante, porque dice que la longitud de los telómeros es el biomarcador de la salud. Hay una relación directa entre la edad y la longitud de los telómeros. A los telómeros cortos se los asocia con el envejecimiento y con la enfermedad, y a los telómeros largos se los asocia a la mayor calidad de vida. Además, a medida
que se van acortando los telómeros, se supone que se podrían producir una multiplicidad de enfermedades y se los relaciona con el acortamiento de nuestro ciclo vital. Pero hay una buena noticia, que el nervio vago estimula a los telómeros y puede regenerar a estos telómeros. Por eso sería muy positivo también por ese lado poder estimular este nervio vago. Pero los telómeros también tienen un lado oscuro. El lado oscuro de la telomerasa, que es lo que la enzima que es capaz de regenerar la longitud de los telómeros, es que hay un tipo de célula especial con telómeros largos y de gran activación de una telomerasa inmortal, y ese es el problema que tenemos, porque ese es cuando se produce una mayor creación de telomerasa, de producción de la enzima telomerasa, y es en el caso de las células cancerígenas. En el cáncer es justamente lo que se está investigando, es ver cómo se hace para inhibir esta telomerasa, pero eso no lo podemos saber. Entonces, todo esto me llevó a plantearme un interrogante, y es: ¿envejecemos por acortamiento telomérico o el acortamiento telomérico es lo que nos hace envejecer? Y bueno, eso será una materia de investigación para alguna otra presentación. Pero, mientras tanto, vamos a seguir diciendo que la activación del nervio vago se asocia con los sentimientos de cuidado e intuición ética. Las personas que tienen alta activación del nervio vago son más propensas a sentir emociones que promueven el altruismo, la compasión, la gratitud, el amor y la felicidad. Entonces, para terminar, simplemente respiramos. Y con esto doy fin a la presentación. Agradezco por el tiempo, la paciencia y la disposición para estar ahí escuchando. Acá están mis vías de contacto, y solamente a modo de reflexión final, antes de saber si hay algunas preguntas que quieran hacer, es decirles que espero que les haya gustado, que les haya servido esta presentación. Yo lo uso todo el tiempo porque desde que descubrí esto me pareció sumamente importante, se lo transmito mucho a mis alumnos y creo que vale la pena probar porque es algo muy simple y tiene tantos beneficios. Gracias Luciana. Tenemos algunas preguntas que pasaré a detallarte. Primera pregunta: ¿cuál es la fundamentación científica del mecanismo de acción respirando para estimular el nervus vagus? Bien, es una pregunta, la verdad que muy precisa. Bueno, hay diferentes estudios. Yo no he citado en esta presentación digamos a todo el proceso científico. Esta presentación está basada en una recopilación de diferentes investigaciones, una de las cuantas digamos, de la cual más he basado la presentación, porque es de donde he decidido tomar, porque me parecía mucho más claro el conocimiento y el concepto que volcaba, es a través de investigaciones realizadas por el profesor Mario Di Santo. Y bueno, de ahí es donde he decidido que era mucho más sencillo poder transmitirlo. Está súper resumido, porque por supuesto toda una investigación tiene mucho más trasfondo, pero ahí están mis vías de contacto, puedo compartir esa información para quienes quieren profundizar un poco más en todo el trasfondo y ver por sus propios medios esta fundamentación científica que yo no la podría transmitir ahora en este momento. Lu, tengo otra pregunta que viene también
de la mano de Agustín Valle, que es la que reciente hizo también, ¿cuántas respiraciones podrían ser las más efectivas en una carrera de 1000 metros, siendo que esta tiene un esfuerzo máximo? Bueno, ahí estamos hablando primero, como yo creo que estaríamos hablando de situaciones un poco contradictorias, porque yo estoy proponiendo una respiración para instancias de relajación, para controlar el estrés, para bajar los decibeles. Entonces no lo aplicaría en un momento en donde no sea esa la situación en la que deba llevar al cuerpo. Si yo tengo y tengo que prepararme para una competencia o tengo que realizar un evento deportivo o algo por el estilo, no sería lo más adecuado. Justamente les transmitía recién que yo en lo personal lo uso mucho cuando tengo días muy largos, esos días que estuve a las corridas todo el tiempo, trabajando mucho o con mucha intensidad de mi día, y me cuesta dormir en esos días en que uno se está durmiendo y el cuerpo empieza a dar saltos, no se ha relajado para poder entrar adecuadamente a nuestros ciclos de sueño eficientes para el descanso. Entonces, son esas las ideas en las que propongo que lo prueben. Yo lo uso en mis clases en la fase de relajación, porque justamente lo que quiero es bajar los decibeles de la gente, que la gente se conecte con la relajación, si trabajamos flexibilidad, se conecte con lo que pasa en la flexibilización de sus músculos, pero no en una competencia propiamente dicha. Gracias. Tengo la última pregunta, en la cual Romina Verónica Coutinho nos dice: ¿la cervicalgia es una patología ideal para superarla en cierto punto, estimulando el nervio vago? Bien, en la mayoría de las patologías, sobre todo las espinales, ya sea cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia, se produce un dolor que resulta en algunas situaciones bastante insoportable. Tomarnos estas respiraciones nos ayuda no solo a controlar el estrés que nos genera el dolor. Todos los que hemos sentido dolor en algún momento sabemos que genera mucho estrés, sobre todo si se trata de dolores neurálgicos. Entonces, sí ayuda, pero no solo por la estimulación del nervio vago, sino que además esta estimulación del nervio vago tiene un componente de estimulación muscular. Por eso yo les decía, cuando exhalamos, soltamos, como desplomando el cuerpo, que cuando les doy en mis clases, les digo a la gente, en esta instancia visualizamos o nos proponemos ser muñecos de trapo que han quedado abandonados en algún lugar. De esa manera el cuerpo pesa, soltamos todas las tensiones musculares, y si es una cervicalgia producida por tensión, por demasiada tensión o contracturas musculares, también no sé exactamente si va a llegar a sacar la contractura, lo más probable es que no, pero que reduce bastante la tensión que se está produciendo. Sí lo hace y lo he probado, así que también los invito a probarlo. Gracias totales, Luciana. No tenemos más preguntas, tenemos muchísimos agradecimientos a todo lo que se viene desarrollando en el Congreso y también a tu ponencia.